Cristiana, discípulos de Cristo de Funza, Cundinamarca, les da la bienvenida hoy para la transmisión de su culto dominical. Así que en este día tenemos la continuación del tema anterior, basados en la familia. Y el tema de hoy se titula ¿Por qué se desintegra la familia? Para esta enseñanza o sermón voy a tomar como ejemplo al rey Saúl. Y vamos a leer el texto en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 y 2. Y lo leemos y dice así: Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera de su pueblo. Vamos a leer allí mismo en el primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 1. Y tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe de su pueblo? Señor, te damos gracias en esta mañana, te pedimos que tu misericordia y tu verdad y tu Espíritu Santo nos guíen para poder predicar tu palabra y la enseñanza sea para cada uno de nosotros como tú la tienes destinada hoy, Señor. Te pido que nos bendigas a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. En los textos que acabamos de leer, o que hemos leído, podemos ver que Saúl era un hombre y que no había otro igual en todo el pueblo de Israel. O sea, era un hombre muy especial, un hombre que era sobresaliente, un hombre bien parecido, un hombre que a los ojos de cualquier persona era el que debería ser el rey. Y el texto nos dice que Saúl era hermoso, dice el texto, y de gran altura, de gran estatura. Pero lo más especial de todo que recordamos de Saúl es que fue elegido como el primer rey de Israel. Él es el primer rey de Israel y lo eligió y lo ungió, digámoslo de cierta manera, el profeta Samuel. El nombre de Saúl significa el deseado. Ese es el significado del nombre de Saúl, el deseado. Y verdaderamente cualquier nación deseaba tener un rey como Saúl, pues él era alguien superior a los demás y que fue elegido por Dios para reinar sobre su pueblo. O sea, Dios directamente lo eligió a él. Pero cuando nosotros miramos la historia, siempre hay un pero ahí, pero lastimosamente Saúl no tuvo un final de bendición, sino todo lo contrario. O sea, Saúl no terminó como debería terminar, fue todo lo contrario. Así que leemos en el primer libro de Samuel también, en el capítulo 15, versículo 26 y 28. Y dice: Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: El Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Cuando Saúl escuchó, o cualquier siervo del Señor escucha esto, es la peor frase que un hijo de Dios puede oír. El Señor te ha desechado. Saúl perdió su reino y su bendición. Saúl perdió el reino y la bendición. Así que hoy quiero trasladar este tema
que acabamos de leer, lo trasladamos ahora y lo aplicamos a nuestra familia, para poder entrar al tema que nos concierne hoy, que es por qué se desintegran las familias. La palabra de Dios nos muestra que también nosotros, al igual que Saúl, somos deseados. O sea, todos nosotros somos deseados del Señor. Su palabra nos enseña que como tierra deseable, que somos de esa tierra deseable, usted y yo somos tierra deseable, eso dice Malaquías 3:12, dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Eso es lo que somos usted y yo, verdaderamente para cada uno de nosotros y para cada una de nuestras familias. Es una tierra deseable, o sea, para cada una de nuestras familias tenemos que ser una tierra deseable. Es una bendición muy grande de parte de nuestro Dios. Nuestros hijos, para nosotros son una bendición. Para nuestra vida es una bendición. Tener un hogar, tener unos hijos es una bendición. Igual que Saúl, de igual manera que Saúl, nosotros tenemos, digámoslo en cierta manera, la unción, pero no del aceite, sino del Espíritu Santo, sobre nuestras vidas y sobre nuestra familia. O sea, nosotros tenemos esa unción, pero es del Espíritu Santo. En primera de Juan capítulo 2, verso 20 dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Porque tenemos la unción, dice la Biblia, que tenemos la unción del Santo. Así que cuando usted y yo nos convertimos al Señor y nuestros hijos están juntamente con nosotros, dice la palabra que nosotros nos convertimos en una tierra deseable. Pero si para nosotros nuestra familia es nuestra tierra deseable, es nuestra bendición, ¿por qué la estamos perdiendo? ¿Por qué usted y yo a veces perdemos nuestra familia? Todos tenemos un proceso en la vida, sea usted cristiano o no, tenemos un proceso en la vida donde la familia comienza a perder el valor que nosotros le queremos dar. Y entonces en nosotros comienzan a ver esas frases como separémonos, no podemos vivir más, ya no lo soporto, ya no la soporto, y entonces nuestras familias comienzan a perder eso que la Biblia dice que nosotros somos tierra deseable. Entonces lo que nosotros tenemos que empezar a mirar es ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Cuando nosotros leemos la Biblia y miramos estos grandes hombres de Dios, y los vemos que fallaron, entonces nosotros tenemos que mirar la historia para nosotros de igual manera no fallar en eso. Porque está escrita la palabra es para que nosotros miremos esos ejemplos y no lo hagamos. O sea, tenemos que tener muy en cuenta esto. Así que vamos a ver la vida de Saúl. ¿Cuáles fueron las cosas por las cuales él perdió su reino? Y veamos en esas mismas cosas en nuestra vida familiar. O sea, ahora tenemos que hacer un paralelo entre la vida de Saúl y nuestra vida familiar para poder dar el contexto que necesitamos dar a la palabra de Dios. Y para que de esa manera podamos comprender qué es lo que necesitamos cambiar para no perder esa bendición que nuestro Dios nos ha dado, esa bendición de la familia. Así que si usted está en problemas familiares, yo creo que este sermón es apropiado para usted, es pertinente para usted. Estamos perdiendo nuestra familia porque no queremos ver los problemas. Esa es una razón muy importante que quiero que ustedes y yo la analicemos hoy. Y seguimos en el primer libro de Samuel, pero vamos a leer el capítulo 10, versos 24 y 27. A ver qué es lo que pasa con Saúl. Y dice, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido el Señor,
¿que no hay semejante a él en todo el pueblo? Hace la pregunta el profeta Samuel. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante del Señor. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa. Y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presentes, mas él disimuló. Yo quiero que este verso 27 lo voy a repetir porque en este me voy a centrar. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presentes, mas él disimuló. No traerle presentes al rey que Dios había elegido y que él había puesto por autoridad sobre el pueblo significaba una muestra total del menosprecio a la autoridad del rey. O sea que era grave no llevarle presentes. Y eso representaba una rebelión contra el reino. O sea, eran personas que se estaban rebelando contra él, se estaban rebelando contra el reino. Pero miremos lo que dice al final del verso. Dice: pero él disimuló. Siendo Saúl el rey puesto por Dios, teniendo la autoridad dada por él, hubiera podido hacer algo para enfrentar a aquellos que lo menospreciaban. O sea, él tenía que haberlos enfrentado a ellos, porque se estaban rebelando contra el reino. Pero mire lo que prefirió hacer él: hacerse el que no vio para no tener problemas. Él simplemente, dice la palabra de Dios, disimuló. Él simplemente no quería tener problemas, no quería confrontarlos, no quería hacer nada. Dice: él disimuló. Él se hizo como si no se hubiera dado cuenta que no le habían llevado regalos. Muchos de nosotros estamos perdiendo nuestra familia exactamente por esas mismas cosas, por no querer ver los problemas en nuestra familia, porque preferimos disimular en lugar de confrontar, corregir, disciplinar y hablar para tomar correctivos de aquellas cosas que no pueden afectar, que nos pueden afectar grandemente a nuestra familia. Tenemos que tomar esos correctivos de esas cosas que nos pueden afectar la familia. Miremos algunos ejemplos de los que nosotros no corregimos en nuestra familia, sino de pronto, igual que Saúl, nos hacemos los que no nos damos cuenta. Porque no queremos confrontar, no queremos confrontar a nadie. Muchas veces las hijas de algunos están saliendo con hombres casados, pero nosotros disimulamos, aparentando que no sabemos. ¿Cuántas de las hijas de algunas personas, o igualmente no solamente hijas, sino hijos también, están en esta situación? Están haciendo cosas que nosotros sabemos que están mal, que nosotros sabemos que no están bien, pero nosotros no queremos confrontar, no queremos problemas, queremos seguir viviendo en armonía aparentemente. Y aparentamos que no sabemos nada, aparentamos que no sabemos qué es lo que están haciendo, qué es lo que hacen nuestros hijos. Nosotros queremos aparentar para no confrontar. Nuestros hijos se están relacionando con amistades destructivas e inapropiadas. Nosotros sabemos que de pronto se están juntando con otros jóvenes que no tienen
los principios, valores que nosotros tenemos, que les hemos inculcado a ellos. De pronto están tomando, de pronto están haciendo cosas inapropiadas. Y esas cosas son peligrosas para los jóvenes y los adolescentes. Pero nosotros preferimos disimular, preferimos no confrontar, preferimos no decir nada y hacernos los que no sabemos. Quizá nuestros hijos están llegando a casa bajo los efectos del licor o de las drogas y nosotros disimulamos no darnos cuenta. Entonces nosotros estamos cometiendo grandes errores, los mismos que cometió el rey Saúl, porque nosotros tenemos que confrontar. Usted es el papá, yo soy el papá, yo tengo que confrontar, yo tengo que hablar, el día que no confrontemos las cosas se van a ir agrandando. Por ahí dicen que eso es una bola de nieve, o sea, comienza pequeñita, pero cuando empieza a rodar y a rodar y a rodar, ya es tan grande que se convierte en una bola tan grande, tan gigantesca, que destruye una casa, destruye todo. Esas pequeñas bolas de nieve, que son estos problemas que nosotros no confrontamos, como padres, o usted como madre, sea madre soltera o como sea, usted tiene que confrontar, porque en el momento en que usted confronte a sus hijos, confronte en su casa, entonces va a ganar terreno y no va a comenzar a crecer esa bola de nieve que a veces comienza a crecer. A veces los esposos, sea hombre o sea mujer, saben que su esposo o su esposa tiene un amante. Y la esposa, con tal de no perder la ayuda, o el esposo, simulan que no sabe. O sea, son cosas muy graves. Eso de no confrontar para no tener problemas es muy grave. Y hoy en día nuestra sociedad no está confrontando. Nuestra familia no está confrontando. O sea, nosotros aparentamos que no nos enojamos, que no hay problemas, que todo está bien y no confrontamos. Pues es que nuestros hijos lleguen borrachos o nuestras hijas lleguen borrachas y nosotros disimulamos que no estamos dándonos cuenta, que no nos dimos cuenta a qué hora llegaron y al otro día aparentemente no ha pasado nada y no confrontamos. Por eso nosotros tenemos que saber que como madre o como padre, el Señor nos ha mandado no a disimular, sino a levantarnos y a confrontar a nuestros hijos porque ellos lo necesitan, es por el bienestar de ellos. Tenemos que ser valientes nosotros para enfrentar los peligros y problemas que pueden hacernos perder nuestra familia, nuestros hijos e hijas o nuestro matrimonio. Tenemos que recordar que Dios nos ha dado, que no nos ha dado espíritu de cobardía. Eso dice la palabra. Eso siempre lo tenemos que confrontar y lo tenemos que recordar cuando vamos a confrontar a nuestros hijos, vamos a confrontar nuestra pareja, porque nosotros tenemos un núcleo familiar, que es la familia nuclear, papá, mamá e hijos. Y nosotros somos los encargados de levantar nuestros hijos, pero no fingiendo que no nos damos cuenta de lo que ellos están haciendo, sino confrontándolos que ellos están haciendo cosas que no están correctas. Y tenemos que confrontarlos, tenemos que sentarnos y tenemos que hablar con ellos, para que ellos se den cuenta que nosotros sí sabemos lo que ellos están haciendo. En el segundo libro, en la segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, verso 7, es donde nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, tenemos que corregir con amor, pero tenemos que tener un dominio propio para poder corregir nuestra familia. Estamos perdiendo nuestra familia por las decisiones equivocadas que tomamos. Así que miremos Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 9 al 14. Entonces dijo Saúl,
traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel, que venía, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel, que venía, y Saúl salió a recibirlo, para saludarlo. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Samuel respondió, porque vi que el pueblo se me desapartaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que Él te había ordenado? Pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre el pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Saúl y el pueblo estaban en unos aprietos tremendos. Saúl tomó una decisión que parecía muy buena, pero esa decisión no era la decisión correcta. Y la decisión, ¿por qué tomó esa decisión? Porque él no podía ofrecer el holocausto a Dios. Aunque esa decisión que él tomó parecía que era bueno, en realidad era una locura. Pues el rey Saúl no podía hacer el holocausto, pues únicamente un sacerdote podía hacerlo. En este caso solamente Samuel podía hacerlo. Samuel podía realizar ese holocausto al Señor. Pero el rey Saúl, al verse en aprietos, en apuros, tomó una decisión apresurada. Actuó, dice la Biblia, locamente. Y esa decisión que tomó trajo unas consecuencias duras para el pueblo y para él mismo, porque él perdió su reino. Él perdió su reino. Tomó decisiones equivocadas, tomó unas decisiones apresuradas. A veces nuestras decisiones, nuestras locuras, llamémoslos, nuestras locuras cuando tomamos decisiones apresuradas, muchos de nosotros hemos perdido grandes bendiciones de Dios sobre nuestras vidas, porque tomamos decisiones apresuradas. Y como dice la palabra, locamente actuamos. Locamente actuamos cuando tomamos la decisión de dejar un buen empleo solamente porque hubo un llamado de atención o un regaño, y decidimos dejar el empleo. No pensamos en nuestra familia, no pensamos en lo que estamos recibiendo como salario y de ahí comen nuestros hijos y nuestra familia. También locamente actuamos por irnos de nuestro país, dejando abandonado nuestra familia, porque queremos un mejor futuro. Y hoy vemos a hijos que viven vidas perdidas y los matrimonios están destruidos porque uno de los dos tomó la decisión de irse a otro país y de allí mandar dinero. Déjeme decirle, mi amigo y mi hermano, que no solo de dinero se construye una familia,
también se construye de amor, de comprensión, donde está papá y mamá, donde los dos toman decisiones, donde nosotros como hijos o nosotros como padres tenemos el respaldo de nuestra mamá o nuestro papá. En los momentos difíciles que estamos pasando podemos acudir a alguien, pero ahora todo se ha vuelto virtual. Yo me voy para otro país, hago esto o aquello y todos los días nos comunicamos virtualmente. Déjeme decirle que eso está dañando las familias. Esas son las decisiones locas que nosotros a veces tomamos. A veces actuamos locamente cuando a veces nosotros como hombres, y hablo en este sentido de nosotros como hombres, nos enredamos con una mujer ajena, teniendo a nuestra esposa, y entonces esos matrimonios se llenan de conflictos. Nos actuamos locamente cuando, teniendo un hogar estable, buscamos a otra persona. Locamente actuamos. Locamente actuamos cuando usamos las tarjetas de crédito sin responsabilidad y hoy no tenemos cómo pagar y en nuestra familia no hay paz. Entonces actuamos locamente cuando hacemos eso. Locamente actuamos cuando tomamos la decisión de alejarnos de la iglesia y dejar a Dios y salirnos de la iglesia y sacar nuestra familia de la iglesia porque hubo un malentendido. Locamente actuamos porque nuestros hijos un día se van a rebelar contra nosotros y no van a querer ser cristianos. Porque cuando ellos quisieron estar en la iglesia, trabajar en la iglesia, nosotros hablamos más de la iglesia, hablamos más de los líderes, hablamos más de los directores de la iglesia. Y entonces nuestros hijos fueron perdiendo la fe y fueron perdiendo todo y locamente actuamos. Y ahora que son mayores de edad o ahora que son adolescentes o jóvenes, nos están diciendo nosotros no queremos ir a la iglesia. Porque un día nosotros actuamos locamente. Estamos perdiendo nuestras familias simplemente porque buscamos culpables de nuestros errores. A veces buscamos esos culpables de nuestros errores y por eso estamos perdiendo nuestras familias. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 17 al 21, dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel, le hace la pregunta. Y el Señor te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios al Señor, Dios de Gilgal. Saúl recibió una orden de parte de Dios y el Señor le dijo, destruya a Amalec y todo lo que tiene. Pero Saúl no obedeció, dejó ir al rey de Amalec y tomó el botín de lo mejor del pueblo. O sea, él no quiso obedecer. Pero cuando fue confrontado con su error, con su pecado, simplemente le echó la culpa al pueblo. No quiso aceptar ni reconocer su error. Estaremos perdiendo nosotros, cada uno de nosotros estaremos perdiendo en nuestra familia si siempre culpamos a nuestros amigos y compañeros de trabajo por nuestros vicios y malos caminos y no reconocemos que el problema
son nuestras propias decisiones. A veces hay gente hay personas que salen del trabajo y se emborrachan y cuando llegan, es que me insistieron, es que me dijeron que tomara, es que no fue mi culpa, fueron ellos los que me insistieron. O sea, yo no quiero reconocer mi error. Estamos perdiendo nuestra familia si no reconocemos nuestras propias faltas y errores y solamente nos dedicamos a señalar los errores de los demás. A veces nosotros nos pasa así. Nosotros no estamos reconociendo nuestras faltas. Nosotros simplemente estamos echándole la culpa a otro. Tenemos que saber que nuestro Dios, para ayudarnos, necesita que nosotros reconozcamos que no debemos señalar culpables ni poner excusa, sino que necesitamos comprender que cada uno dará cuenta de su propia vida. Eso dice Romanos 14:12. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Así que cada uno de nosotros tenemos que reconocer hoy todas las fallas. Miremos las fallas que cometió el rey Saúl. Y si usted las mira, todas las fallas que cometió el rey Saúl. Y miramos la última que estamos analizando, y es que nosotros no reconocemos nuestras faltas. Y cuando usted y yo no reconoce sus faltas, sino le echa la culpa a otro, pues sencillamente el hogar se va a destruir. Porque yo tengo que reconocer que el error fue mío. Tengo que reconocer y disculparme. Si cometí un error con mi esposa, me disculpo. Si cometí un error con mis hijos, me disculpo. Porque no fui, a veces los hijos son los culpables. Es que ustedes me hacen dar mal genio. Es que ustedes no hacen lo que yo les digo. Es que ustedes... No, a veces nosotros somos amargados. A veces nosotros también tenemos errores. A veces nosotros castigamos a nuestros hijos sin necesidad. Y entonces tenemos que disculparnos con ellos. Tenemos que reconocer que nosotros también cometemos faltas. Y el día que usted y yo reconozcamos que cometemos esas faltas, entonces nuestro hogar va a comenzar a ser más armonioso. Porque de igual manera nuestras esposas, nuestros hijos, todo el entorno familiar, vamos a aprender a reconocer nuestras faltas, nuestros errores, y de esa manera vamos a vivir en armonía. Así que espero que este sermón, basado en el rey Saúl, sirva como ejemplo para nuestras familias. Y voy a orar por cada familia que está hoy reunida. Señor, te doy gracias por tu misericordia que has tenido para con nosotros, porque a través de ella, Señor, nos damos cuenta que tú nos has dado el privilegio de tener una familia, tener unos hijos, tener unas personas que cada uno de nosotros, Señor, necesitamos hoy, y reconocemos que también hemos fallado. Señor, te pido que nos bendiga. Usa a nuestros hijos, ayúdanos a reconocer nuestras faltas, y te pido, Señor, que nos bendigas en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que para todos, que tengan un feliz día, una feliz semana, como familia, que estemos unidos y entendiendo lo que el Señor nos habló hoy. Que el Señor los bendiga y les guarde. Bendiciones para todos.